Dios. Pues bueno, chicas, vamos a seguir con nuestro estudio de aprendiendo cómo agradar a Dios. Y acompáñame a orar antes de empezar para que Dios sea el que nos ayude en este tiempo. Señor, gracias, Señor, gracias por la vida de estas mujeres, Señor, gracias porque se dan el tiempo, Señor, de venir aquí a tus pies, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirles, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que quites cualquier distracción, cualquier preocupación, Señor, cualquier pendiente que nos esté estorbando en nuestra mente, Señor, y podamos, Señor, realmente escuchar atentamente tu voz, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, y que obres, Señor, en cada una de nosotras conforme a tu voluntad, Padre. Te oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, chicas, si recuerdan, los meses pasados ya hemos visto un poco de cómo podemos agradar a Dios y vimos que para agradar a Dios necesitamos tener fe, saber que Él existe y creer que Él está junto a nosotras, no nada más que existe Dios, sino que tenemos un Dios cercano que está con nosotros todo el tiempo. También hemos visto que es bueno saber que tenemos contados nuestros días aquí en la tierra, porque eso nos va a hacer mirar a lo eterno y no estar preocupándonos o ocupándonos tanto de las cosas de aquí de la tierra. Y pues hoy seguiremos viendo cómo agradar a Dios y que necesitamos constantemente caminar con Él si realmente queremos agradar a Dios. Y para eso quisiera que me acompañaras a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y dice así, Primera de Tesalonicenses: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí en esta carta ruega y exhorta que así como ya han aprendido, abunden más y más. O sea, no que nos conformemos con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos escuchado, con las prédicas que hemos escuchado, con lo que ya sabemos de la Biblia, sino que abundemos más y más. Y aquí, si te fijas, los tesalonicenses ya han sido instruidos de cómo deben actuar, y de hecho ahí dice, de la manera en que pueden agradar a Dios, como de hecho ya andan, así dice, así abunden en ello más y más. Entonces, los tesalonicenses no solo saben cómo actuar, sino que están actuando de esa manera, pero no deben detenerse ahí, sino lo que deben hacer es abundar más y más. Y aquí pues quisiera que meditáramos en esto. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ya ese versículo ya me lo sé, y a veces ya como que lo repetimos de memoria, o sí, ese tema ya me lo sé, pero realmente no hay un límite. O sea, tenemos a un Dios que es infinito, o sea, nunca vamos a poder conocerlo completamente, no al menos aquí en la tierra. Entonces, Pablo nos anima, abunden más y más. Y si buscamos ejemplos de la Biblia que nos ayuden a poder agradar a Dios, vamos a encontrar a Enoc. Y a Enoc lo encontramos en Hebreos 11:5, si me acompañas ahí. Hebreos 11:5.
¿Sí? Ok, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es recordado por haber agradado a Dios. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que hizo Enoc para que la Biblia diga que agradó a Dios? ¿De qué manera vivió o cómo es que logró ser un hombre que agradaba a Dios? Y ahí mismo en Hebreos podemos encontrar dos requisitos que son esenciales para agradar a Dios. El primero lo puedes ver al principio del versículo 5, que dice, por la fe Enoc. Y como ya hemos visto a lo largo de esta serie, para agradar a Dios es esencial que tengamos fe. Es imposible que queramos agradar a Dios si no creemos que Él existe. Debemos de estar conscientes de que Él está con nosotros todo el tiempo, porque Él lo está. Lo único que pasa es que nosotros nos olvidamos de que está ahí, pero Él está en todo momento. Él está aquí incluso. Y si leemos de nuevo Hebreos 11:5, que dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque la traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si notas y si puedes leer en tu casa Hebreos 11, vas a ver repetidas veces por la fe, por la fe, por la fe. Y es muy importante por la fe, porque es la razón por lo cual estas personas hicieron lo que hicieron. Entonces aquí podemos encontrar que la fe va a ser el impulso por lo cual vamos a hacer las cosas. Nuestras palabras y conductas van a ser el resultado de esa fe que tengamos. Y entonces me pregunto ahora, si tendrá algún valor si decimos que creemos en Dios, pero cuando Él nos pide algo, no confiamos en Él. O si servirá de algo que memorice algún versículo como el de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que casi todas yo creo que aquí ya no lo sabemos. Si cuando peco, sigo y continúo doliéndome de eso, cuando ya le pedí perdón. Y ahí dice que ya Él me perdonó, ¿y por qué entonces me dejo condenar y escucho al enemigo cuando viene y me dice, ay no, es que pecaste y me siento mal y no puedo avanzar de ahí? Podremos decir muchas veces con nuestros labios que tenemos fe, pero nuestras acciones realmente demostrarán si tengo fe o no. Y en Hebreos 5, si tienes tiempo en tu casa, te animo a que lo leas, porque ahí vas a encontrar muchos ejemplos de personas así como tú y yo, que por la fe Dios hizo cosas grandes en sus vidas, y no solo en sus vidas, también fueron de bendición para otros. Por ejemplo, por la fe, Noé hizo algo que no tenía sentido, que era hacer un arca en un lugar seco, confiando en que iba a pasar algo que nunca antes había pasado. Por ejemplo, Abraham, que obedeció entregando a Dios lo que más amaba, demostrando también así que lo que más amaba era a Dios, no a su hijo. También podemos ver cómo por la fe Moisés escogió a Dios, a pesar de que eso implicaría incomodidad, sacrificio, dolor. Y bueno, hay muchos ejemplos que no terminaríamos de ver, que te animo a que puedas leerlos con calma y tú puedas salir edificada después de esa lectura. Y bueno, ahora,
ya sabemos que tenemos que tener fe para agradar a Dios, pero entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo obtengo esa fe? ¿Y qué creen? Que la respuesta es súper maravillosa. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces la fe proviene de Dios. Y es maravilloso ver que todo lo que necesitamos para poder acercarnos a Dios y para poder agradarlo, Dios ya nos los proveyó. Él ya nos dio todo. Él es el que nos da esa fe. Y también acompáñame por favor a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos provee de fe. Pero ¿cómo podemos aumentar de manera práctica esa fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quiero que aumente mi fe, si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que ir a la fuente, y la fuente es Dios. Entonces tenemos que estar continuamente buscando de Dios en su palabra. Pero ahora, quisiera preguntarte algo. ¿Tienes fe? ¿Crees tú que tienes fe? ¿Crees que realmente Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí para salvarnos? ¿Crees que todos nuestros pecados fueron perdonados por medio de la sangre de Cristo para que así tú y yo pudiéramos tener esa relación con Dios? No sé si sea la primera vez que lo escuches, pero aquí todas nosotras, todas a nuestro alrededor a quien saludaste de beso, ¿qué crees? Somos pecadoras. Ninguna aquí es perfecta, todas hemos pecado y todas continuaremos pecando. Todas hemos quebrantado la ley de Dios y eso nos aleja de Dios. Teníamos un problema, pero Dios lo solucionó porque sabía que nosotros solitas no íbamos a poder llegar a Él. Era imposible para nosotras. Entonces Él envió a su Hijo, Él no pecó y Él pagó por cada uno de los errores y pecados que hemos cometido. Si hoy es la primera vez que lo escuchas, tienes la opción de tomar la decisión de creer en Jesús y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Porque entonces ahí Dios te va a dar fe. Dios es el que te va a proveer de fe para poder agradarlo. Y volviendo a Romanos 10:17, nos habla de la importancia de ser constantes en la palabra de Dios. No de tomarlo a la ligera, sino realmente buscar la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios, porque así va a aumentar nuestra fe. ¿O a poco no te has preguntado, por qué no tengo fe? Así como que mi fe está flaqueando, como que tengo poquita fe. Pues aquí la Biblia nos dice cómo podemos aumentar esa fe, y es leyendo la palabra de Dios.
Y tenemos también dos opciones cuando leamos la palabra de Dios. Actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o escucharla y hasta ahí, y no hacer nada. Y querer seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y aunque Dios te muestre algo ahí cuando tú leíste la palabra, continuar tu camino y no pasa nada. Y es importante que estés en constante lectura y en constante comunión con Dios, porque van a venir mentiras de Satanás, van a venir ideas del mundo que te van a querer quitar la paz, que te van a querer tener intranquila, que te van a querer transformar a su idea, a lo que el mundo está viviendo. Pero si estamos firmes y constantes en la palabra de Dios, Dios va a decir, no, eso es mentira, y vamos a poder detectar todas esas mentiras cuando nos las digan o cuando las escuchemos. Cuando te sientas abrumada o triste o deprimida, ven a la palabra de Dios. Dios te va a dar consuelo, Dios te va a escuchar. No necesitas ir a otro lado, allí está Dios. Solo tienes que abrir tu Biblia. Y acompáñame por favor a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si tú ves una Biblia como esta, a lo mejor dirás, pues se parece a otro libro, ¿no? Nada más que está un poquito amplio, a lo mejor aquí dice la Biblia, pero físicamente podríamos confundirlo con otro libro. Pero no es como ningún otro libro, no hay ningún otro libro como la Biblia. ¿Y por qué? Lo acabamos de leer, porque dice aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese libro que tienes aquí es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque Dios le da esa vida, porque es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Entonces, no deberíamos de estar leyendo nuestra Biblia como leyéramos cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque no es como cualquier otro libro. Y entonces, ¿cómo podríamos estar leyendo nuestra Biblia o cómo deberíamos de estar leyendo nuestra Biblia? Necesitamos a Dios para poder leer la Biblia. Necesitamos de su Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros y si Él no nos muestra lo que nos quiere mostrar, podremos leer y podremos conocer la Biblia y podrás incluso a lo mejor hasta enseñar y compartirle a alguien, pero Dios no va a estar obrando en ti. Es importante que recordemos que necesitamos a su Espíritu Santo cada que leamos la Biblia, cualquier porción. Dependemos de Él para realmente tener un entendimiento y no solo un conocimiento intelectual. Necesitamos a Dios para que Él aumente nuestra fe. Y suena a veces así como hasta raro, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Necesito a Dios. Para todo necesitamos a Dios, o sea, no podemos hacer nada sin Dios, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él nos provee de todo lo que necesitamos, y si necesitamos fe, Él nos las va a dar. Y tienes que confiar en ello, tienes que confiar también en que tienes fe, y cuando Satanás te haga dudar, te haga temer, te haga entrar en ansiedad, tú puedes decir, no, Dios ya me ha dado fe. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra.
Entonces voy a confiar en esa promesa. Y no sé a ti, pero es bien fácil decir, sí, tengo que leer mi Biblia y debo de leer mi Biblia constantemente, pero pretextos me sobran para no hacerlo. Una y otra vez hemos visto que es importante leer nuestra Biblia y estar en constante comunión, pero los pretextos sobran. Ya nada más hago esto, ya nada más lavo este traste y ya me siento, ya nada más hago aquello y ya me siento. O no, es que el día estuvo bien pesado, el tráfico, los niños, se me quemó la comida. Lo último que quiero es sentarme y que me regañen. No, o sea, ¿qué quiero? Mejor veo una serie, a ver qué tal, qué hemos visto. Ay, nos quedamos en tal capítulo, ¿no? Primero me relajo, tomo. ¿Y qué pasa? Te relajas y te quedas dormida, ¿no? Y ya no leíste la Biblia. Así pasa, o sea, me pasa. Somos así. O peor aún, bueno, ya fui a la iglesia, ya escuché el estudio de mujeres, bueno, ya lo escuché, pues ya no abro mi Biblia hoy. No es necesario ya para mañana, ¿no? No, bueno, y mañana es domingo, y vienes domingo, y sales, y ya tienes mucha hambre, y comes, y tienes que alistarte porque al otro día es lunes. ¿Y entonces qué pasó? La Biblia ahí se quedó cerrada. O tal vez veniste y dices, pero es que ¿sabes qué? Tú no sabes que yo me tuve que parar a las 6 de la mañana, desayunar niños, llegar temprano, porque yo sirvo en la iglesia. Y serví los 2 servicios. Y pues eso ya cuenta, ¿no? Como que ya cumplí mi cuota de hoy de Dios. Ups. Ouch. Y queremos o creemos, llegamos a pensar que servir a Dios es lo mismo que tener una comunión con Él. Y cuidado si estás en ese punto. Cuidado si ya llegaste al punto en el que dices, no, ya fui a la iglesia, ya hice esto, ya hice el otro, ya le hice aquello, estoy haciendo esto por Dios. Entonces ya no necesito un tiempo con Él a solas, porque estoy bien con Dios. Llegamos a pensar que podemos intercambiar nuestro tiempo, comunión con Él, por el tiempo en el que le estamos sirviendo. Y eso no le agrada a Dios. Dios no te quiere distante, Él está interesado en que te sientes con Él, en que pases tiempo con Él, en que le conozcas y en mostrarte cosas de ti, porque Él te conoce perfectamente. Ahora, imagina una esposa que le dijera a su marido, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a cocinarte, voy a limpiar la casa, voy a criar a tus hijos, pero hasta ahí. No va a haber intimidad contigo, no pasaremos tiempo juntos, no pláticas, no tiempo para conocernos. ¿Por qué? Porque no estoy interesada en conocerte. No estoy interesada en lo que me quieres decir, no estoy interesada en lo que te gusta o no te gusta, entonces solo te voy a servir, pero hasta ahí. Suena así como, o sea, ¿qué onda, no? Con esa mujer. Pero ¿qué crees? A veces lo estamos haciendo con Dios. Y entonces estamos sirviendo, estamos haciendo, sí, pero nunca nos sentamos a ver qué es lo que realmente Él quiere, qué es lo que realmente a Él le gusta, qué es lo que me quería decir hoy. No estamos atentas a lo que Él nos quiere decir. Tal vez no lo hemos dicho con nuestros labios, así como esta esposa que te digo que te imagines, pero nuestras acciones es lo que dicen. Podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar orando cuando necesito algo, pero ¿realmente estamos teniendo una relación con Él? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a sentarnos
y escucharlo, sin ninguna distracción, sin el ay, la basura, los trastes, ay, el niño. ¿Nos estamos dando ese tiempo? Y volviendo a Enoc, quisiera que me acompañaras a Génesis 5, 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Enoc dice que fue un hombre que agradó a Dios. Y ¿sabes? Llama mucho mi atención que no vemos una larga lista de cosas que él hizo por Dios. Pero sí podemos ver algo más importante sobre él. Dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué dice ahí? Caminó pues Enoc con Dios. Son pocos los versículos que nos hablan de Enoc, pero aquí dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cuán importante es para Dios el que camines con Él? El que tengas comunión con Él constantemente, todos los días, que puedas sentarte a escucharlo. Tú sola, Él y tú, nada más. No una prédica, no. Sí, también sirve, pero Él quiere que te sientes, así como te sientas con una amiga a tomar café y puedes hablar así, sentarte a escucharlo solo a Él. Y les comentaba, no hay una larga lista de cosas que hizo Enoc. Y sí podemos servir a Dios, no, Dios nos usa cuando le servimos, pero a Dios le interesa más tu relación contigo, la relación contigo, el estar contigo, el que tú estés conociéndole a Él. Está más interesado en eso, en esa relación contigo que en que le sirvas. Él no nos necesita, pero nosotras a Él sí. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro prójimo si no sabemos cómo debemos de tratarlo? Porque no hemos leído nuestra Biblia. ¿Cómo podremos ser una esposa, una madre o una hija si no tenemos ni idea de qué es eso? Y aquí dice que en el versículo que acabamos de leer que no caminó con Dios. Pero ¿qué es eso de caminar con Dios? Primero que nada, para caminar con Dios necesitas tomar la decisión de caminar con Él. Si ya tomaste la decisión de caminar con Él, si ya tomaste la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador, si realmente crees que Él es tu Señor, que Él es tu Señor y Salvador, ahora tenemos otra opción. ¿Queremos caminar con Él o no queremos caminar con Él? Y caminar con Él implicará que Él va a estar cercano a ti y tú a Él. El caminar con Él implicará que vas a ponerle atención, que vas a escucharlo, que puedes escucharlo por medio de la palabra y por medio de la oración. El caminar con Él, el decidir caminar con Él va a implicar que estás interesada en aprender más de Él, en aprender qué le gusta y qué no le gusta. Para estar caminando con Él necesitas estar consciente de que su presencia está contigo todo el tiempo.
Y sabes, cuando estaba meditando en esto y viendo como que qué es caminar con alguien, no pude evitar en pensar cuando voy de compras con alguien, pero llevo prisa. Y entonces, ¿sabes qué hago? Me adelanto y empiezo a agarrar las cosas, ¿no? Y así como que miro el reloj y de repente como que me acuerdo que venía con alguien y volteo y, ay, más o menos creo que por ahí está. Y ya, continúo, ¿no? Y corro porque ya se me hizo tarde y la comida y los niños y todo. ¿Y sabes qué? Creo que a veces también podemos estar haciendo lo mismo con Dios. O sea, empezamos a caminar con Él, llego al súper, yo con esa persona, pero la prisa, el miedo, el mundo, y te empiezas a adelantar. Y de repente dices, ay, sí, Dios, y volteas y, ay, como que lo ves por ahí, ah, sí, por ahí viene, ¿no? Ya. Y sigues tu camino. Y empiezas a tomar decisiones y tus propias decisiones sin tomarlo en cuenta a Él. Y crees que ahí va contigo Dios, pero ¿realmente va con nosotros? ¿Realmente tú estás caminando con Él? ¿O te estás desviando, te estás adelantando, te quieres adelantar? Porque se está tardando, porque esa promesa que te dio, así como que, ay no, pues mejor le ayudo, ¿no? Porque como que no se ve claro que sí. Y esto no es lo que Dios desea para nuestra vida. No quiere eso, no quiere que nos perdamos, nos desviemos. Ahora, otro ejemplo. Imagina una pareja de recién casados. Va caminando la esposa y el esposo la va cuidando. Si ve un agujero en el piso dice, ay, a ver, hazte para acá. Si hay un charco, si va a pasar un carro, ¿qué hace? La va protegiendo, le va enseñando, va hablando, van conociéndose uno a otro. Y así es Dios. Así quiere tratarte Dios, quiere cuidarte de los peligros, quiere guiarte hacia donde Él desea. ¿Por qué? Porque ahí es el mejor lugar, no donde creo yo. La diferencia con Dios es que Él no necesita conocerme más. Él ya me conoce, pero quiere que tú lo conozcas a Él. Y quiere mostrarte lo que está estorbando en tu vida, que necesita que sueltes para que lo quite y puedas realmente crecer en la relación que quiere contigo. Cuando realmente elegimos caminar con Dios, podemos caminar confiadas, porque Él va a ser el que nos guía. Sabremos que Él estará ahí con nosotros, no distante, sino a nuestro lado. A veces redireccionando nuestro camino cuando tratemos de desviarnos. También nos advierte de peligros, nos muestra el camino más seguro. Él va a escuchar tus oraciones y va a estar atento a cualquier necesidad, incluso antes de que se lo pidas. Cuando elegimos caminar con Dios, podremos experimentar esa relación íntima con Él. Nos irá enseñando más sobre su carácter. Y si decides agradar a Dios, no va a importar si estás lavando el baño, si estás en tu trabajo, si estás en la escuela. Vas a buscar agradarle a Dios. Y ahora quisiera hacerte otra pregunta. ¿Podemos caminar con alguien sin estar conscientes de su presencia? Y quisiera ponerte otro ejemplo. Creo que aquí hemos recibido todas invitados en casa, ¿no? Como para que se queden unos días porque es Cancún y vienen y pasan unos días en la playa y demás. Y quisiera que me contestaras algo. ¿Actúas de la misma manera con el invitado que cuando no está? Yo creo que no.
¿Te pones las mismas pijamas que te encantan, que ya tienen un hoyito? Yo creo que no. ¿Subes los pies a todos lados así con la misma confianza? No lo sé. Pero lo que creo que sí haces diferente es a lo mejor levantarte más temprano, ver que va a desayunar. A veces nos tenemos que adaptar un poco a lo que él va a hacer para poder encajar y que, no, pues cuando regresas, ¿a qué hora no voy a estar? O sea, al final tienes que adaptarte un poco y tienen que buscar la forma de que pueda estar el invitado y puedas continuar tú, porque a lo mejor estás trabajando, no lo sé. Pero la idea es esta, o sea, la idea es que estás consciente de su presencia y el estar consciente de que Él está ahí hace que tú actúes diferente. Y así debería de ser en nosotros. El estar conscientes de que Dios está aquí con nosotros debería de cambiar lo que estamos haciendo. Y no me refiero a que, bueno, estoy fingiendo y ya no le hablo así tan feo a mis hijos enfrente de la visita porque ¿qué va a pensar? No, no es eso. Dios quiere cambiarnos y no es por fingir o por tratar de actuar de, bueno, está aquí Dios, ay, bueno, pues yo lo que quiero es gritar, pero pues me comporto porque sé que es lo que a Él no le agrada. No, la idea no es eso. Porque realmente lo que hacemos o lo que estamos buscando hacer es agradar a Dios, no nada más una obediencia a regañadientes. Si realmente queremos agradar a Dios, vamos a hacerlo con gusto. Y cuando nos diga, esto está mal, vamos a aceptar eso. Sí, duele. Duele que te digan, estás regándola, sí. Pero Dios nos puede transformar. Y si te está costando mucho obedecer, si nos está costando mucho trabajo obedecer y es cansado y te está cansando el estar obedeciendo a Dios, tal vez sea porque no lo estamos amando lo suficiente. Porque si realmente amamos a Dios, eso va a ser suficiente para que sea nuestro motivo de buscar agradarle, para que no sea una carga el actuar conforme a su voluntad, aunque sea a lo mejor algo que no me gusta mucho hacer o que me incomoda, pero sabemos qué es lo que le agrada. Y así como el invitado que te comentaba, puedes ir conociéndolo y de repente dices, bueno, sé que le gusta el café en la mañana, pero sé que le gusta con azúcar, entonces compramos azúcar porque no tenemos en casa. Y vas a ir conociendo, y no le gusta tomar café en la noche, entonces en la noche no preparo. Así también podemos ir conociendo a Dios en este caminar. Pero, ¿sabes? Si ya sabes que el invitado no le gusta tomar café o no le gusta la música en la noche, tienes dos opciones. O evitas lo que no le gusta y tratas de hacer que pase una estancia linda, o pones la música a todo lo que da, porque a ti te gusta la música a todo lo que da en la noche. Y así es mismo con Dios. Cuando conoces lo que le agrada y lo que no le agrada, tienes dos opciones. O continúas tu vida y dices, pues sí, yo sé que tengo que amar a mi prójimo, pero a él no. No, bueno, pues es que dice que ames a tus enemigos, pero no, o sea, no. Si supieras lo que él me ha hecho, lo que ella me ha hecho, no, creo que con él no aplica. Y entonces podemos empezar, a pesar de saber lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, a decidir no hacerlo. Y querer hacer lo que nosotros creemos correcto o lo que el mundo cree correcto. Para agradar a Dios necesitamos realmente elegir ponerlo en primer lugar a Él
y poner como prioridad agradarlo a Él. Por sobre mi comodidad, por sobre mis gustos, por sobre mi idea de lo que es correcto, por sobre mi idea de lo que es justo. Ay, bueno, es que Él hizo esto. Lo justo es que... por sobre lo que este mundo me está enseñando, por sobre lo que mis amigos dicen, por sobre lo que está pasando a mi alrededor. Porque sí, cuando miramos alrededor y cuando vemos lo que está pasando y las noticias, podemos empezar a decir, no, es que no, esto no está bien, es que qué miedo, y te empiezas a dar ansiedad y empiezas a dudar y empiezas a... Pero cuando vas caminando con Dios, Él te va diciendo, no, acuérdate de esto iba a pasar. Además, yo estoy contigo, acuérdate de este versículo. Tú eres mía. No tienes por qué temer. Vamos a poder encontrar en la Biblia promesas que nos darán ánimo. Vamos a también encontrar ejemplos de hombres y mujeres que también pasaron por situaciones difíciles. Y ¿sabes? Ahí estaba Dios. Y aquí está Dios contigo. Sigue siendo el mismo Dios fiel, poderoso y eterno. Para agradarle a Dios, debe de estar Él por sobre todas las cosas, incluso por sobre mí misma. Y para terminar, quisiera preguntarte, ¿qué hubieras hecho diferente hoy si hubieras estado consciente de la presencia de Dios? Si tu más grande anhelo hubiera sido agradar a Dios el día de hoy, ¿qué hubieras hecho o qué no hubieras hecho el día de hoy? Pidámosle a Dios que nos dé más amor por Él, que el deseo de agradarle sea tan fuerte que quite cualquier otra cosa, que nos permita dejar incluso hasta nuestros deseos, nuestras ideas y nosotras mismas a un lado. Que podamos entregarle el control completo de nuestra vida, confiando que Él va a hacer lo mejor para nosotras.